Identificación, palabras magistrales del Éxodo número 15. Palabras magistrales del Éxodo. La gloria de Dios llena el templo de Dios. Éxodo 40, versículo 34. Vamos a despedirnos por ahora del libro del Éxodo que hemos estado hojeando en estas últimas semanas. Hemos hablado últimamente de los 10 mandamientos, 10 palabras que Dios dio para corregir un pueblo y hacer de este pueblo un pueblo sabio, santo y sano. Hoy queremos mencionar un versículo que se encuentra por allá en los finales del libro del Éxodo. Me refiero al versículo 34 del capítulo 40, el capítulo final del libro. Dice así a la letra, y estoy leyendo en Éxodo, capítulo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. ¿Por qué es magistral este versículo? Porque está en notable contraste con el versículo final del Génesis, el libro anterior. El Génesis comienza con la descripción gloriosa de la creación y termina con unas palabras fúnebres, un ataúd en Egipto. Lo que había empezado también con la creación de todas las cosas, la creación del hombre a la imagen de Dios y la creación de la cosa más bella que hay entre los seres creados, esto es, la mujer, terminó con algo que parece un lamento. En cambio, el Éxodo, que comienza con la historia del pueblo de Dios esclavo en Egipto, termina con ese mismo pueblo liberado, redimido, bendecido, organizado como nación y con un templo flamante, y la gloria de Dios llenando ese templo que era como llenar el pueblo mismo. ¿Por qué esta diferencia? Por esto, porque entre el primer verso del Génesis y el último se halla la historia del primer pecado, y entre el primer verso del Éxodo y el último se halla la historia de la primera redención. El pecado de Adán echó a perder toda la gloria que había recibido de Dios. Los hombres comenzaron después de ese pecado a envejecer y a morir, y el polvo fue el destino final de todos los que pecaron a la manera de Adán. En cambio, en el Éxodo, la historia de la redención por la sangre, ocurrida en el capítulo 12, marcó el punto de regreso. Y después de varios capítulos y ciertas vicisitudes, ese acto redentivo de Dios culminó con la erección del tabernáculo, la disposición para el culto de sacerdotes y utensilios, y la gloria de Dios bajando para llenar todo. En la historia personal de cada individuo ocurren las mismas cosas. Un acto de pecado nos condena a muerte, y la muerte se apodera de nosotros no bien nacemos, y nos va comiendo lentamente hasta que al final nos da el golpe de gracia y caemos a la sepultura para que nos tape el silencio, como dice Atahualpa Yupanqui. Pero un acto de fe en Cristo, el Redentor, nos pone en el camino de la vida eterna y la gloria eterna, y al final de nuestros días terrenales se abre para nosotros el día eterno, el día sin fin, el día cuando veamos cara a cara la gloria de Dios en Cristo. Otra palabra magistral de la Biblia, Romanos capítulo 6, verso 23, dice así: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un acto de pecado nos priva de la gloria de Dios, y el epitafio es un ataúd en Egipto. Un acto de redención nos devuelve la gloria de Dios, y la coronación es la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Si por fe aceptamos a Cristo como nuestro único, suficiente, perfecto, gratuito y eterno Salvador, la gloria de Dios comenzará a renacer dentro de nosotros. Identificación, palabras magistrales del Levítico número 1. Palabras magistrales del Levítico, la sangre que redime. Levítico capítulo 17, verso 11. El hombre había pecado. No me pregunten con qué pecado. Había pecado simplemente. No me pregunten si era pecado venial o pecado mortal. No vale la pena, porque al fin de cuentas todos los pecados son mortales. El hombre había pecado violando un mandamiento expreso de la palabra de Dios.
y sentía vergüenza. Vergüenza y remordimiento de conciencia. Remordimiento de conciencia y temor al castigo. Temía que algo malo le cayera encima por haber pecado. Entonces el hombre hizo lo que toda persona sabia y sensata termina por hacer. Agarró un cordero del rebaño y fue a visitar al sacerdote. Pequé, le dijo al sacerdote, y quiero expiar mi pecado. ¿Qué te traes?, preguntó el ministro religioso. Traigo este cordero, dijo el hombre, el mejor cordero que tenía en el rebaño. Un cordero macho, de 1 año de edad, perfecto, sin mancha, sin defecto, sin crápula ninguna. El mejor de todos. Está bien, dijo el sacerdote. Procedamos entonces al sacrificio. Entonces hizo que el hombre pusiera sus manos sobre la cabeza del cordero y confesara su pecado. De esa manera, según la ley de Dios, el hombre estaba traspasando, oigan ustedes bien, traspasando su pecado al cordero inocente. Cuando el hombre terminó su confesión, el cordero llevaba encima el pecado del hombre. Entonces el sacerdote se armó de un filoso cuchillo y, amarrando al animal al altar, le hundió el cuchillo en la yugular. Un caliente chorro de sangre brotó de la herida, manchando las manos del sacerdote. Cuando el cordero había exhalado el último suspiro, el hombre respiró aliviado. Su pecado estaba expiado. Ya podía irse libre. La carga del pecado y la culpa y la pena habían desaparecido de él. Mis amigos, lo que he descrito es una escena del Antiguo Testamento basada en las enseñanzas del libro del Levítico. Precisamente en el libro del Levítico, capítulo 17, versículo 11, encontramos lo siguiente. Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Sencilla y magistral palabra, verdadero acierto, tanto científico como espiritual. La vida de la carne está en la sangre, y cuando se derrama sangre, se derrama vida. Cuando el hombre confesó su pecado sobre la cabeza del cordero, y así se lo traspasó, el cordero derramó su sangre. Entonces el hombre quedó libre, porque un inocente había dado su sangre, o sea, su vida, por el culpable. Y como Dios nunca castiga 2 veces la misma pena, entonces el hombre podía irse tranquilo a su casa. Su pecado estaba expiado. Del mismo modo Jesucristo, amigos míos, Jesucristo, Cordero de Dios, cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros, y como Cordero de Dios derramó su sangre, que es su vida, hasta la última gota, y murió en expiación del pecado de todos nosotros. Cuando un hombre se arrepiente sinceramente del pecado cometido, no me pregunten cuál, se arrepiente de cualquier pecado, chico o grande, y cree que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces este hombre está salvado, está redimido, está libre, porque su pecado ha sido traspasado a Jesucristo y expiado con la sangre de Jesucristo. Así es la gran doctrina bíblica de la redención por la sangre. Por la sangre de Cristo se entiende, sangre perfecta e inmaculada, que sirve para expiar los pecados de toda la humanidad, inclusive los suyos, por supuesto. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Identificación, palabras magistrales del libro de Números. Número 1. Palabras magistrales del libro de Números. Te alcanzará tu pecado. Números 32, versículo 23. Se cuenta la historia de cierto príncipe árabe que tenía un esclavo. Este esclavo era hombre cachafaz y perdulario y tenía muchas cuentas pendientes con la justicia divina. Un día este esclavo se presentó al príncipe y le dijo: Señor, acabo de ver a la muerte con su boca desdentada y su afilada guadaña, y tengo mucho miedo que me lleve. Por favor, dame un caballo para poder huir a Bagdad. El príncipe, que estaba de buen humor ese día, le prestó el caballo y le dio permiso para que se fuera a Bagdad a escapar de la muerte. Varias horas después, andaba el príncipe paseando por su jardín, cuando se topó él mismo con la muerte. Dime,
le dijo a la señora de fría sonrisa: ¿te parece bien que andes asustando a ese pobre diablo de mi esclavo? Esta mañana te ha visto y, loco de terror, pensando que tú te lo llevarías, me pidió permiso para fugar a Bagdad. ¿A Bagdad?, preguntó la muerte. Pues me has ahorrado el trabajo, pues en Bagdad precisamente tenía que llevármelo hoy. Es un cuento árabe, mis amigos, que enseña acerca de lo irreversible del destino. Como los árabes son musulmanes y por lo tanto fatalistas, siempre andan contando historias como estas, aunque esta del esclavo y la muerte la contó un francés. Porque ellos creen que el pecado del hombre termina alcanzándolo, por más que huya y se esconda, y no hay hombre que pueda jamás escapar a su destino. Bien, la Biblia dice cosas parecidas. En el libro de Números, por ejemplo, en el capítulo 32, verso 23, dice lo siguiente. Leamos en Números 32 y 23. Mas si así no lo hiciereis, he aquí habréis pecado a Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Especialmente destacamos esta última sentencia: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cuando un hombre comete un delito cualquiera, sale huyendo. Huye de la policía, huye de la justicia, huye de quienes puedan castigarlo, huye de una conciencia culpable y huye de sí mismo. A veces esta huida tiene éxito. El hombre no es hallado. Escapa al brazo largo de la ley, pero a la larga lo alcanza otro brazo, más fuerte todavía, el brazo de Dios. No hay hombre que pueda huir para siempre de Dios. Porque si bien es capaz de eludir a todos los policías y a todos los tribunales y a todos los jueces, no puede eludir a Dios, que lo está esperando en el último día de su existencia para cobrarle la cuenta. Sepan que su pecado los alcanzará, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es infalible. Como al esclavo árabe, la muerte lo va a hallar en el lugar que menos piensa, cuando se sienta más seguro, cuando crea que ya está a salvo de todo. No hay que ocultar el pecado, ni hay que huir de Dios. Lo mejor de todo, mis amigos, la actitud verdadera, cuando hemos pecado, es reconocer franca y lealmente nuestra maldad y confesarla ante Dios, solo ante Dios, y recibir a Cristo como Señor y Salvador. De esa manera, Dios quita el pecado de encima de nosotros y nos declara salvos, libres y justos. Y además, nos adopta en su familia, la familia que gozará de salvación perfecta por toda la eternidad. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Identificación: palabras magistrales del Deuteronomio, número 1. Palabras magistrales del Deuteronomio. Oye, Israel. Deuteronomio 6, versículo 4. El doctor Viktor Frankl, psiquiatra y escritor judío, fue el inventor de la logoterapia. La logoterapia es una técnica de curar males mentales por medio de la conversación. Cuando una persona está agobiada de problemas, puede hablar de sus problemas con otra persona y descargar así su angustia, halla pronto alivio. El doctor Frankl, que estuvo preso en los campos de concentración nazis de la última guerra y vio morir a casi toda su familia, escribió un libro famoso titulado La búsqueda del hombre por significado. Es un libro notable donde expone su ciencia de la logoterapia y cuenta sus experiencias en el campo de concentración. Al final del libro, el doctor Frankl dice estas palabras: «Qué cosa tremenda es el hombre. Es un ser capaz de crear cámaras de gases para matar a sus semejantes, y también es un ser capaz de entrar a esas cámaras de muerte con el Padre Nuestro en los labios o con el Shema Israel en sus labios». De esto último quiero hablar hoy precisamente, del Shema Israel. ¿Qué es el Shema Israel? En primer lugar, Shema Israel significa oye Israel. Durante siglos, los judíos han repetido constantemente ciertas palabras del Deuteronomio que constituyen ese Shema Israel. Son palabras que se hallan en Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, y dicen así. Leo en Deuteronomio 6,
del 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuáles palabras de Dios tenía el pueblo de Israel que guardar tan celosamente? Estas palabras magistrales acerca de la unidad de Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El pueblo judío fue un pueblo ardientemente monoteísta. Mientras todos los pueblos de la antigüedad adoraron infinidad de dioses, y a todos ellos les hicieron imágenes y los adoraron en forma material, Israel debía adorar a un solo y único Dios, un Dios espiritual que no puede ser representado por ninguna imagen. Israel estaba llamado a ser un pueblo superior, un pueblo único, puesto por encima de todos los demás pueblos de la tierra. Por lo tanto, Israel tenía que tener un Dios único también, un Dios superior a todos los demás, un Dios espiritual para ser adorado en espíritu y en verdad. E Israel tenía que amar a ese Dios suyo, Redentor y Salvador. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor Jesús dijo que este era el primero y más grande de los mandamientos: amar a Dios de todo corazón, de todo entendimiento y con toda la fuerza de la voluntad. El Shema Israel debiera ser el Shema tú también de todo individuo. Todo hombre consciente, inteligente, serio y responsable tiene que oír la misma palabra y ponerla por obra. El Señor Jesucristo, tu Dios, el Señor Jesucristo, uno solo es. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con todo tu entendimiento y con toda tu alma. La Biblia enseña, mis amigos, fuera de toda duda, que Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Ambos son la misma, sola y única persona, y Jesús es nuestro Señor, Salvador y amigo. A Él solo hay que adorar, a Él solo hay que seguir, a Él solo hay que amar. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.